contexto irracional y desequilibrado, tener un poco de mesura y ser racional está fuera de contexto. Por eso en Equilibrio les presentamos las opiniones de los voceros y de los actores que hacen vida en nuestro país y que son protagonistas de nuestra historia. Por eso vamos a conversar el día de hoy con Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio, Andrina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Equilibrio. Quisiera que nos trasladáramos mentalmente a lo que sucedió el 30 de abril. ¿Amaneció de golpe para Miguel Pizarro? ¿Él sabía lo que estaba pasando o fue una sorpresa como para la mayoría de los venezolanos? Mira, yo creo que hay dos cosas importantes del 30 de abril. Lo primero es que no se puede llamar asonada, intentona o golpe el ejercer tu derecho o defender lo que está en la Constitución. En nuestro país, desde el 20 de mayo del año pasado, hemos entrado en un espacio de mucha complejidad política. Una fuerza política de la cual yo soy parte reclama el derecho a elegir y dice, por ende, que lo que ocurrió el 20 de mayo del año pasado en nuestro país no fue una elección. Fue un proceso de coronación donde a partir de ahí arrancó un proceso de usurpación del poder. Y quien hoy en día está sentado en la silla de Miraflores, quien hoy en día despacha ejerciendo funciones del Ejecutivo, no tiene legitimidad ni de origen ni de acción. Eso ha llevado a que durante el último año, en estos últimos 5 meses particularmente, nuestro país haya entrado en una confrontación donde la gran mayoría exige dos cosas que son claves. La primera es que Fuerza Armada y sociedad, en conjunto como un solo bloque, luchen para restituir el orden constitucional. Y que esto nos lleve a una segunda cosa, que es que unidos podamos decidir nuestro futuro mediante una elección verdaderamente libre, después de haber pasado por una transición posterior al cese de la usurpación. Entendiendo todo ese contexto, el 30 de abril creo yo que es un síntoma del descontento que hay dentro de la Fuerza Armada, de una fisura que tal vez no todos la podemos ver. Yo creo que no todos podemos vislumbrar la profundidad del daño que hay hoy dentro de la Fuerza Armada, del problema de lealtades, del problema incluso de ascendencia de los mandos y de la jerarquía sobre la tropa, pero tiene que ver claramente con un síntoma de lo que ocurre allá adentro. Ahora, el cómo, el cuándo, en qué términos, la operatividad, cómo fue, ese tipo de acciones. No es que te manden 10 mensajes de WhatsApp y te dicen en 10 grupos y al final tenía que ver también con un proceso muy frágil. ¿Pero muy sí delicado. sabía o no sabía lo que iba a pasar ese día? No, si lo supiera con toda responsabilidad uno lo dice. Si yo dijera, mira, yo sabía lo que iba a pasar el 30 y amanecí ahí, uno tiene que hacerse cargo de las acciones políticas que uno toma. Acerca de hacerse cargo, hay 10 diputados que están siendo implicados directamente como actores de los eventos del 30 de abril. El allanamiento de la inmunidad parlamentaria es una señal por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y del Tribunal Supremo de Justicia para sancionar lo que ellos califican un intento de golpe de Estado. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, yo creo que no es nuevo además, Andrina. Aquí a quienes acusan a Mariela Magallanes, a la diputada que todo el país vio cruzar en un autobús desde Caracas hasta Táchira el 23 de febrero para intentar hacer que la ayuda humanitaria entrara. ¿A quién acusan? A Edgar Zambrano y a Ramos Ayub, políticos que además desde hace mucho tiempo han venido abogando en este país por una solución política, porque sea desde la política, desde donde se consiga el mecanismo y el camino que cierra este ciclo de confrontación entre hermanos y sobre todo este esquema donde desde el poder buscan perseguir a todo el que piensa distinto. La persecución no es nueva en la Asamblea. Yo estoy aquí sentado y Olivares no está en este país. Está en el exilio desde hace un año. Requesens está preso, hace casi un año. Hoy se cumple un año del asesinato de Fernando Albán. La persecución no es nueva para nosotros. La persecución es algo que desde hace mucho tiempo ha venido rondando nuestro día a día. Lo que hacen posterior al 30, sentencias del TCJ, la ilegalidad de la constituyente, que además como suprapoder no debería existir, ese adefesio y ese bodrio no debería existir porque es parte del clima político enrarecido en el que estamos, lo único que hace es profundizar un esquema de crisis que solamente va a tener un resultado. Puede que a nosotros nos trituren, Andrina. Puede que a nosotros nos metan presos a todos o hagan correr una parte de la dirigencia. Y eso no va a salvar a Nicolás Maduro. Porque el proceso político que tiene este país no es porque los políticos somos unas lumbreras y nos despertamos un día y el país entero decidió seguirnos a nosotros y confrontarse contra el poder. La lucha que hay en este país es porque no hay plata, porque no hay comida, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay empleo decente, porque no hay salario que alcance. Y eso al final consiguió en esta dirigencia un catalizador. Pero pueden salir de esta dirigencia y si siguen esos problemas, si sigue ese esquema, la gente va a seguir exigiendo cambio y esporádicamente ese cambio va a llegar. Diputado, ¿a usted le gusta mucho el fútbol? ¿Piensa que de alguna manera la oposición encarada por Juan Guaidó, Leopoldo López, jugaron posición adelantada? Es que si esto fuese como un partido de fútbol, hay como varios símiles que uno pudiera hacer, pero yo creo que esto se parece más al boxeo. Porque yo creo que el 30 de abril era un round en el que claramente se salió a noquear. Y yo estoy seguro, bueno, es obvio, pues no hubo knockout.
Pero eso quiere decir... Fracasó la oposición el 30 de abril. Para allá iba yo. Si uno tuviera que hacer un balance, sí, es verdad, yo creo que nosotros no salimos ilesos. Decir que la oposición salió en hombros y que todo salió de maravilla sería semiope, pues. O sea, si uno hace política, tiene que hacer política con la realidad. Pero, ¿cómo salió Maduro? ¿Cómo está ese régimen hoy? ¿A partir del 30 están mejor o están peor? Yo estoy convencido que están peor. Hay problemas de confianza. Es absolutamente claro, notorio, público y comunicacional que los niveles de descontento internos están en la más alta jerarquía. No es solamente un tema de la tropa, no es solamente un tema el que monta la cabala o el que sirve el café en un ministerio. Son magistrados, son ministros, son generales los que están pujando porque las cosas cambien. ¿Hubo pactos con altos funcionarios del gobierno para el 30 de abril? Yo no, o sea, te podría decir yo, pero es que yo no soy parte de la ejecución de eso. Te puedo decir lo que hemos venido recibiendo y lo que sabemos también por comunicación de varios países, no solamente países aliados, sino también países que no nos quieren tanto. Y uno lo puede medir por acción. Mira dónde estamos a una semana. Mira todo lo que ha pasado allá adentro, todas las figuras que han cambiado, todas las personas que han venido rotando de cargo. Si aquí no hubiese una necesidad de cambio en la alta jerarquía de los que hoy están en la acera de enfrente, yo no estaría dándote esta entrevista aquí. Este país estuviese en otra dinámica porque este país ya ha pasado antes por episodios como este. ¿Por qué la respuesta no es tan virulenta como en el 17 o como en el 2014? Por una razón, no tienen la misma fuerza. No tienen la fuerza y el mando interno. Ahora, eso implica que es inminente la ruptura y el quiebre. Es inminente en la medida que no nos quedemos quietos. En la medida que entendamos que se abrió una grieta en la pared. Pero esa grieta requiere que le sigamos dando martillazos, esa grieta requiere además gestos. No solamente clamar por cambio. Es cuál es nuestra oferta concreta, cómo es nuestra mano tendida, cómo protegemos y efectivamente demostramos que lo que decimos lo cumplimos. Y así como se han levantado sanciones a individualidades, para demostrar que no solamente lo que nosotros hemos planteado, sino que también la comunidad internacional está en la misma línea de lo que nosotros planteamos como promesa y como ruta para la transición es una ruta viable, también creo que nos corresponde ahora dar el mensaje de cómo son los siguientes años en este país. No se trata solamente de salir de Maduro, se trata de cómo construimos un nuevo pacto político y social. Cómo este país garantiza para todas las fuerzas políticas, para todos los movimientos sociales, un espacio mínimo de competencia y alternancia del poder, donde pensar distintos no nos haga enemigos, donde a los que hoy están en el poder se les dé todas las garantías para que hagan oposición. Eso implica que vamos a tener que tragarnos algunos sapos, que no todo el mundo vaya a parar como muchos sueñan en la braguita naranjada y lo demás. Eso implica que vamos a tener que reconocer a una fuerza política que está ahí, y que si no la reconocemos va a ser mucho más difícil construir una transición ordenada y pacífica. Pero lo tercero, y para mí lo más importante, es que hay que tener reglas del juego a futuro. A esto llegamos porque se rompió el pacto, porque se gana un parlamento y no se respeta el parlamento, porque se utiliza el poder para perseguir, porque la justicia no administra justicia y porque quienes deben construir soluciones se están haciendo millonarios mientras que la gente pasa hambre. Si no reconstruimos ese pacto, probablemente haya cambio político y nosotros lleguemos a gobernar. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? ¿Cuánto tiempo va a durar antes que entremos en otra espiral de confrontación si no tenemos instituciones sólidas y un pacto que permita poder avanzar y reconstruir esto que está destruido? Pizarro habla de un tema bien importante y es la gobernabilidad. ¿Cómo visualiza el escenario ante un eventual caso de que la oposición llegue al gobierno teniendo de contrincantes y de opositores a lo que es hoy el chavismo? ¿Piensa que pudiera existir gobernabilidad en Venezuela? Yo estoy seguro de que sí, por dos razones. Mira, yo creo que el oficialismo no es lo mismo con plata que sin plata. Y tú lo puedes ir viendo en los lugares donde pierden poder. El oficialismo no es lo mismo cuando tiene todo el presupuesto del Estado para montar la estructura y el movimiento que cuando no lo tiene. Y a mí no me preocupa el oficialismo y la oposición. Y no me preocupa por una razón. Los nichos desde los cuales ellos pueden luchar son nuestras prioridades de solución. Creo que van a salir con muy poca moral para poderse oponer a nosotros. ¿Qué van a exigir? ¿Salarios dignos? Cuando durante 20 años destruyeron el salario. ¿Qué van a exigir? Servicios de calidad. Cuando uno abre el grifo aquí lo que sale es aire y cada vez que hay luz uno está ahí pendiente de que no se vaya rápido y carga todo como con un síndrome patológico. Al final, para mí la estabilidad de un gobierno en el futuro tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. La primera, con qué espacio se le da en la sociedad a los que no piensan como uno. Cómo salimos de la hegemonía en la que estamos hoy para entrar en un gobierno verdaderamente democrático. Y lo segundo tiene que ver con la estabilidad económica. El futuro de este país no va a estar amarrado al carisma de los políticos o a nuestra capacidad discursiva, va a estar amarrado a nuestra eficiencia en toma de decisiones. Este país tiene 20 años de buenos discursos, tiene 20 años de grandes epopeyas, grandes épicas de héroes, trascendentales, pero con muy pocos resultados concretos. El futuro y la gobernabilidad del futuro depende de que la plata alcance, de que los servicios funcionen, de que la economía sea sana y que los políticos seamos coherentes.
porque lo otro que aquí no se va a perdonar es salir de la boliburguesía que se ha construido con este régimen y que aquí tengamos después un poco de dirigentes, que estábamos todos en condición de clase media y de repente llegamos al poder y empiezan a salir unos grandes magnates, unos grandes cambios de vida, porque también creo que ese ciclo se cerró en este país, el de que roban, pero que hagan, creo que también se acabó. Pizarro, en la próxima parte quiero que hablemos de la postura de Venezuela ante los ojos del mundo. Se ha planteado lo que sucede en nuestro país como un conflicto de geopolítica donde hay intereses de naciones como Estados Unidos, Rusia y China. Quiero que hablemos de eso. Al regreso en Equilibrio. Ya venimos. Bien, continuamos en Equilibrio, conversando con Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional. Hablamos en la parte anterior acerca de las implicaciones internacionales que tiene el conflicto político, económico y social que se vive hoy en nuestro país. Para muchos es un tema de geopolítica la interpretación y la participación que pueden dar naciones potencias como Estados Unidos, Rusia y China acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¿Cuál es su postura en ese sentido cuando se habla de injerencia de naciones extranjeras en la política nacional? Mira, yo creo que nuestro conflicto hoy no se puede evaluar sin ver el conflicto internacional. Y creo que eso es así principalmente por el diseño original del modelo que hoy usurpa el poder. Quienes trajeron a Venezuela a los iraníes, a los rusos, a los chinos, a los bielorrusos, a los cubanos, a los nicaragüenses, quienes hablaban de que la FARC era un movimiento beligerante y no una organización terrorista, quienes durante mucho tiempo le hicieron loas a liderazgos como el de Gaddafi, o incluso se reúnen con genocidas como Bashar al-Assad de Siria, terminaron configurando un esquema de quiénes eran sus aliados y cómo se insertaba el régimen de Maduro dentro del concierto internacional. Y durante mucho tiempo, entonces ellos decían que eso era solidaridad de los pueblos. Si los rusos están aquí es por solidaridad de los pueblos, si los cubanos están aquí es solidaridad de los pueblos, hasta que empezó a pagárseles con la misma moneda, hasta que a ese concierto internacional de apoyo al régimen se empezó a construir un bloque de países democráticos que hicieran presión por el cambio en Venezuela. Entra Canadá, Estados Unidos, el Grupo de Lima, todo lo que ha venido ocurriendo en el mundo europeo, incluso Japón, que también reconoce el liderazgo y la presidencia de Juan Guaidó, y a partir de ahí la presión internacional. Ahora, eso ha configurado dos grandes bloques, pero corremos siempre el riesgo, sobre todo con la prensa extranjera, yo aprovecho esto que es un espacio que se va a ver mucho en lo digital, porque para la prensa extranjera es mucho más fácil explicar esto entre un conflicto Trump-Putin que explicar esto como en verdad es. El problema político en Venezuela empezó desde el año 2012-2013, entró en una espiral que solamente iba empeorándose a medida que pasaba el tiempo. Todo empezó cuando Maduro decide robarse una elección después de la muerte de Chávez. Después de ahí vino el conflicto del no reconocimiento de la Asamblea Nacional, vino las protestas, vino el 17, 18, hasta que llegamos a este punto. Y eso nos obliga a dos cosas que para mí son claves. Lo primero, la economía. Esta situación económica es producto de la presión del mundo entero y de las sanciones, eso es falso. Esta crisis empezó mucho antes de la presión internacional y de las sanciones. Aquí se estaba denunciando la emergencia humanitaria compleja desde que estábamos en campaña electoral en el 2015 para la Asamblea Nacional. La primera decisión del año 2016 de la Asamblea fue declarar la emergencia humanitaria y buscar ayuda para lo que en ese momento eran 2 millones de venezolanos. Hoy en el 2019, por la propia Naciones Unidas, las propias cifras de la ONU, dice que son más de 7 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en nuestro país. Pero esto lo amarro a una segunda cosa que para mí es importante. Al punto al que llegamos hoy, no hay solución del conflicto solamente entre los nacionales. La solución del conflicto ahora también tiene unas repercusiones y unos ecos en el extranjero. No hay cambio político sin garantías a Rusia y a China, como no hay cambio de estabilidad política sin participación de Estados Unidos y el Grupo de Lima. ¿Estaría de acuerdo con una intervención militar en Venezuela? Mira, lamentablemente no depende de mí la respuesta, porque yo tengo una ruta. Cese, usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero ¿estaría de acuerdo, sí o no, con una intervención militar? Es que, ojalá las respuestas fuesen de sí o no, pero un tema tan complicado a mí me desespera. Cuando el tema de la intervención militar lo discutimos como que si estamos hablando de un PlayStation, como que es que tú le vas a dar un corazoncito en Twitter y listo y se resuelve todo. No, esto es un tema complicado. Y llegar al punto de una acción bélica implica que no hay ninguna otra opción en el camino. Que esa decisión dependa de nosotros, yo creo que no es verdad, porque quien marca el ritmo de la confrontación cuando tú vives en una dictadura es el dictador. Nosotros tenemos una ruta que es la ruta que queremos, que se acabe la usurpación. Eso quiere decir que Maduro entienda que este país es inviable bajo su mandato ilegítimo en Miraflores, que haya un gobierno de transición. Y eso implica
que nuestra fuerza, con nuestra base social, junto con parte de otra fuerza que no es nuestra y una base social que no es nuestra, en conjunto construyamos los embriones de institucionalidad que nos lleven a una elección libre. Y mi último capítulo, mi mundo ideal, es que un día nos paremos, un domingo, sin Lucena en el CNE, sin que el TCJ sea como es hoy en día, y vayamos a votar para ponerle fin a esta historia. Ahora, yo te lo he dicho antes en otros espacios y yo siempre lo repito, cuando tú le cierras la puerta a esa opción en este país, le abres la puerta a la opción de fuerza. Cuando un país desde el poder tú impides que la población se exprese, tú lo único que estás garantizando es que se abra la puerta de la fuerza bruta, de la violencia y de la confrontación. Entonces, acciones militares internas, acciones militares externas, escenarios de mayor violencia social, nadie los quiere en este país, pero pueden ocurrir. Y pueden ocurrir mientras que la terquedad de la inmolación en el poder intente llevar a todo un país por sus propios caprichos de mantenerse a trocho y mocha en una silla que no le corresponde. Diputado, mencionaba antes un tema que por la semántica fue bastante controversial en su momento y cada vez que se aborda es complejo, el tema de la ayuda humanitaria. Usted es el presidente de la Comisión de Ayuda Humanitaria. Y muchos venezolanos se preguntan hoy qué pasó con esa ayuda humanitaria, tildan a la Cruz Roja de chavista y otros venezolanos también se preguntan qué pasó con el dinero del concierto, qué pasó con lo que se recabó ese día, qué pasó con los camiones, ¿dónde está esa ayuda humanitaria? Empecemos por esto último, que es más fácil y vamos complicándonos, ¿no? Toda la plata está en fondos humanitarios para poder ser implementados en transición. Desde un principio a mí me correspondió explicar lo inviable de intentar un esquema de gran escala de respuesta humanitaria mientras que no tengas control de todo el estamento del Estado. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros queremos salvar vidas y estamos haciendo un esfuerzo importante por salvar vidas. Ahorita voy a rendir cuentas de esa parte. Pero es irresponsable de nosotros poder garantizar una cobertura a 7 millones de personas mientras que haya usurpación en el poder. ¿Y esto por qué? Y paso a responder un poquito lo otro. Primero, nosotros no estamos administrando recursos. Y no administramos recursos porque tú no puedes poner a la gente a escoger entre tipos de ayuda o entre mecanismos para poder subsanarse. Pero además creo que no es sano que en un proceso político como el que estamos viviendo nosotros empecemos a administrar grandes sumas de recursos. Creo que sería un error político completo que nosotros busquemos cómo administrar plata para hacer un Estado paralelo en lugar de luchar para tomar control del Estado completo, que es lo que estamos intentando en este momento. Sería una cosa así como ver si montamos un gobierno hecho por nosotros, con presupuestos de los fondos multilaterales, en lugar de trabajar para desalojar a quienes están en Miraflores y tener un gobierno completamente estructurado y legítimo. Ahora, nosotros hemos venido trabajando con todas las agencias de cooperación, las oficinas humanitarias y el mundo multilateral. Y creo que hay avances importantes. Uno, a nuestro país ha venido entrando ayuda durante los últimos años en una escala muy pequeña a través de la sociedad civil, y hay que reconocérselo, porque además son unos héroes. Lo que hacen muchas de las organizaciones de la Iglesia y organizaciones humanitarias en el país es un trabajo difícil, es trasladar insumos con persecución de las autoridades, es atender poblaciones vulnerables sin estructura de seguridad. Pero en este último tiempo yo creo que hay dos cosas que son claves. La primera, Maduro tuvo que reconocer que hay una emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Después de dar un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU y decir que la ayuda humanitaria era un ardid publicitario de la oposición para poder justificar una intervención militar extranjera, han tenido que reconocer que este país necesita ayuda humanitaria y han tenido que ceder para que entre Cruz Roja, para que ONU pueda ampliar su base de cobertura. ¿Qué le dice usted a los que cuestionan a la Cruz Roja y la tildan de chavista? Mira, las organizaciones son neutras y yo sé que es muy difícil la neutralidad, se los dice un actor político. A mí también me cuesta lidiar con la neutralidad de muchos de ellos porque a veces pareciera que son más neutros con unos que con otros. Pero cada uno de esos organismos está cumpliendo una tarea. ¿Que nos gustaría que dijeran verdades más duras? Sin duda alguna. A mí me encantaría que ONU no hubiese tardado lo que tardó en reconocer que son 7 millones de personas las que necesitan ayuda humanitaria. A mí me encantaría que los informes de Bachelet hubiesen llegado antes, pero han venido llegando. Y ahora, el esfuerzo nuestro tiene que ser porque ese mundo humanitario, la respuesta humanitaria verdadera, la respuesta humanitaria profesional de los multilaterales que se encargan de eso en todos lados del mundo, en verdad se puede implementar sin que haya interferencia del régimen y sin que haya intento de manipulación política. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que ha venido entrando por Cruz Roja, lo que ha venido entrando por UNICEF, lo que entra por la OPS en medicinas, no puede ser distribuido con carné de la patria, no puede ser distribuido a través del sistema CLAP, no se le puede pedir a la gente un carné político ni de un bando ni del otro para que sea implementado, pero además algo que es mucho más complicado porque tiene que ver con cambio de cultura política. Es que no está bien que sea Pizarro el que vaya con una caja a entregar las cosas, porque es que eso no es lo que nosotros queremos en el futuro. Si nosotros queremos cambiar, tenemos que hacer contraste muy claro. Maduro produjo esta emergencia. Se robaron la plata y nos metieron en esta crisis en la que estamos.
Y ahora ellos intentan tomarse fotos con unas cajitas como los salvadores. Eso es absolutamente repudiado no solamente por la gente, sino por el mundo. Nosotros no podemos ser lo mismo. Nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de desprendernos y de que el mundo humanitario actúe sin nuestra interferencia. Si analizamos las declaraciones de los distintos voceros del gobierno en torno a la ayuda humanitaria, ellos aseguran que una forma de ayudar a Venezuela sería levantar las sanciones. ¿Piensa usted que las sanciones de alguna forma están haciendo un estrangulamiento en lo social a los sectores más desfavorecidos del país? Ellos al final lo que están hablando es de su ayuda humanitaria para sus testaferros y para sus propios privilegios. Uno lo puede demostrar en gráficas, se lo enviamos nosotros a Naciones Unidas y también se lo enviamos a todo el mundo de la Cruz Roja, cómo en este país la curva de importación de medicinas venía bajando desde el 2014, cómo la producción de medicina genérica en nuestro país desde el año 2012 viene acumulando una deuda que supera los cientos de millones de dólares, cómo la capacidad yo todos los años presento la encuesta de alimentación, cómo desde el año 2015 tú estás viendo problemas de talla y peso en los niños. Si aquí queremos que la ayuda de gran escala funcione, el primer paso es reconocer que hay una emergencia humanitaria de gran escala. Hay programas como el Programa Mundial de Alimentación, por ejemplo, de Naciones Unidas, que es un programa inmenso, que son los campeones de logística de Naciones Unidas. Es el programa más grande para proveer alimentos. Lo han hecho en África, lo han hecho en Centroamérica, lo han hecho en países que sufren estragos terribles, naturales o de guerra. Queremos que la comida llegue a todo el mundo sin politización. ¿Por qué no se permite que el programa de alimentación entre a Venezuela con absoluta libertad? No es verdad que el problema de las sanciones es lo que termina afectando la capacidad económica del Estado venezolano por una razón sencilla. Hace mucho tiempo atrás, la plata de los venezolanos no se utiliza en los venezolanos, se utiliza en los privilegios de unos pocos. ¿O es que el negocio de los sobreprecios del CLAP en verdad justifica lo que se invierte para traer CLAP con lo que trae en calidad de comida y en capacidad de alimentación? La carga calórica. Y podemos ir a cada uno de los servicios. Salud. 2 emergencias de salud. ¿Cuántos hospitales nuevos se han construido en 20 años? 1. ¿Cuántos hospitales se han remodelado completamente? 2. ¿Cuántos quirófanos funcionan en el país? Casi ninguno. Podemos ir a los servicios, que es parte de la emergencia humanitaria. La luz se fue por Trump, porque vino una iguana mutante y se comió los cables. No, la luz se fue porque se robaron toda la plata, porque hay una cosa que se llama Derwick, unos empresarios que tenían que haber hecho unos contratos que no los hicieron y que se robaron todos los reales. El agua. No hay agua en este país porque vino un virus norteamericano y secó los embalses. No vale, es porque no hemos construido capacidad hidrológica en Venezuela. Tenemos los mismos embalses y la misma estructura de hace 60 años atrás. Entonces no es verdad que a este colapso al que llegamos ha sido producto de la presión internacional y de lo que ha venido haciendo el mundo entero para salir de Maduro. Aquí llegamos por ineficiencia y por corrupción. Pizarro, vamos a hacer una breve pausa y continuaremos en Equilibrio. En la próxima parte quiero que nos hable acerca de qué le espera a Venezuela en los próximos días. Y también una pregunta que muchos se están haciendo. ¿Qué pasó con el llamado a paro? ¿Se acató o no se acató? Recuerdo. Ya venimos. Continuamos en Equilibrio conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. Hablábamos acerca de qué pasó después del llamado a paro. ¿Se acató o no se acató? ¿Funcionó o no funcionó esa estrategia para la oposición venezolana? Yo creo que nosotros tenemos un deber, que es reconstruir toda la fuerza sindical. Decir que fue un gran éxito sería intentar falsear. Yo creo que fue un primer paso. Lo que ha venido pasando tanto con trabajadores de la Cancillería como con los trabajadores de Fogade, los trabajadores del sistema eléctrico, los trabajadores del metro, que eso lo sé porque me ha correspondido atenderlos. Yo tengo 2 comisiones, que es la ayuda humanitaria y la de desarrollo social, y sabemos de la persecución sindical. Por eso aprobamos en la Asamblea la Ley de Garantías Laborales, que busca que todo aquel trabajador que proteste contra el régimen de Maduro, que luche para el cambio de régimen político y sufra consecuencias en este momento por ello, tengamos nosotros un organismo que los atienda, que los cense, que los tenga muy bien enlistados para poder resarcir de sus derechos laborales en una etapa de transición. Ahora, creo que falta poder compaginar eso mucho mejor con el esquema de lucha, con que se sienta mucho más la presencia de los trabajadores y los sindicatos en el día a día de la lucha política. Vimos protestas de jubilados y pensionados, hemos visto protestas de trabajadores del Banco Central, pero ahí eso es una bola de nieve que nos corresponde a todos empujar para que se haga sentir mucho más. ¿Y por qué hay que hacer que se sienta mucho más? Porque hoy en día la mayoría de los trabajadores trabajan básicamente para pagar su transporte, no tienen ni siquiera una herramienta mínima de desarrollo. ¿Cómo hacer para que no se desgaste
la calle, las convocatorias, para que la gente siga participando en un contexto donde la desesperanza también se vuelve protagonista. Sí, y justo iba a responderte por ahí. Yo creo que el reto de esto es entender que la esperanza no puede ser un estadio emocional. O sea, es decir, yo no puedo pararme un día y si me siento bien y con algo de fuerza, entonces voy, protesto, me movilizo. Y si un día me despierto y estoy medio triste y estoy como cuestionándolo todo, entonces me rindo, me quedo quieto, me siento derrotado. Porque al final la lucha en la que estamos también es una lucha que está muy rodeada de incertidumbre. Cuando tú peleas contra un régimen contra el que estamos peleando, no es como en una campaña electoral. Tú sabes cuándo empieza, sabes cuándo son los cierres y sabes qué día votas. Aquí no. Aquí todos los días tú te paras a oscuras y tienes una sola opción. O sigues caminando para adelante hasta que salgas del túnel y logres llegar a la luz que estás viendo ahí al final, o te quedas parado en el lamento pensando que es imposible llegar hasta el otro lado del túnel. Yo creo que el desgaste o no de la movilización depende en una buena medida de la pedagogía, de que entendamos que la movilización no es un ejercicio de popularidad. No se trata de si usted quiere o no quiere un dirigente, no se trata de si a usted le gusta Juan o le gusta Pizarro, o le gusta la señora María Corina o le gusta... No. Se trata de su deber como ciudadano de exigir y luchar para que las cosas cambien. El tiempo de la popularidad y de la competencia interna vendrá. Llegará el momento donde todos como ciudadanos podremos decidir. Diputado, dice no dice que el tiempo de la competencia interna vendrá, pero se habla demasiado de los egos internos que hay dentro de la oposición venezolana. ¿Qué me puede decir acerca de esto? No, claro, aquí hay muchos dirigentes que les gusta darle besito al espejo. Y siempre, pues, aquí eso ha sido parte de la dinámica política de nuestro país. Yo creo que el reto de este esfuerzo es entender que no importa si eres famoso, no importa si te quieren, es que mientras que esté Maduro ahí no hay futuro político para nadie. No importa cuántos retweets tengas, no importa cuántos seguidores en redes sociales, cuánta gente te salude cuando camines en una calle. Es que nuestra eficiencia política está amarrada a si las cosas cambian o no cambian. Entonces no importa cuánto te quieras tú mismo, no importa cuánto te quieran los demás, lo que importa es cuán eficiente eres y cuán coherente eres entre lo que dices y lo que haces para que las cosas cambien. ¿Cómo garantizar liderazgos reales y no virtuales, que no sean solamente de redes sociales? Eso tiene un examen que nadie pasa, que son las primarias. Yo creo que en el futuro, cuando haya que escoger candidaturas, cuando haya que escoger quién va hacia dónde, nosotros tendremos que siempre darle la posibilidad que sea la ciudadanía la que elija. Si hay un aprendizaje que yo tengo como joven en política, es que los cogollos, en general, todos son malos. Ese refrán de que los cogollos son malos, salvo cuando uno está dentro del cogollo, hay que también superarlo, por una razón. Mucho tiempo lejos de la ciudadanía, mucho liderazgo fabricado desde la comunicación o fabricado desde el buen marketing, nos llevó a mucho tiempo de ineficiencia. Mucho dirigente político que prefería decir lo que era popular en lugar de decir lo que era verdad. Y por decir lo que era popular, sí, tenía aplausos, tenía seguidores, tenía quien lo quisiera, pero cada día alejabas más a la gente de la vida real. Porque cuando yo hablo, no es que yo hablo, cuando yo hablo le entrego unos lentes al que me escucha para que analice la realidad a través de lo que yo le estoy diciendo. Y mucho tiempo de ese tipo de política nos trajo a este punto en el que estamos hoy. Si aquí no se hubiese mal utilizado la palabra dictadura, si aquí no se hubiese mal utilizado el término y el alcance de la corrupción, si aquí los caminos del radicalismo por el radicalismo no nos hubiesen robado del 2000 al 2005 la política de este país, probablemente hoy estaríamos en otro estadio. Ahora, no estamos ahí, ya pasó lo que pasó. Desde donde estamos hoy, ¿qué aprendizaje tenemos? Primero, nadie puede solo. No importa cuántos seguidores usted tenga en Twitter, nadie puede solo. Aquí todos tenemos que estar juntos. Segundo, nadie es dueño de la verdad absoluta. Cada quien es dueño de un pedacito. Y si no entendemos que eso es un rompecabezas, donde hay que hacer que todas las piezas calcen, no vamos a poder avanzar. Y lo tercero, este país es más grande que los egos de los pocos. La ciudadanía es mucho más racional. Y por eso, sobre el término de tu programa, es que en tiempos de locura, ser racional es lo más rebelde que puedes hacer. Y si este país no fuese un país que en el fondo es un país de centro, tú tuvieses una guerrilla, tú tuvieses paramilitares, tú tuvieses expresiones mucho más violentas de la acción política. ¿Eso por qué no existe? Porque en el fondo este país es profundamente pacífico y democrático. Y así tiene que ser el desenlace de esta historia. Muchos lo cuestionan a usted, incluso lo tildan de chavista, porque se autodefine como con una visión de centro-izquierda y también recordando que parte de la formación política en su hogar fue de izquierda. ¿Qué aprendió de la izquierda y qué le dice hoy a los que de manera ideológica se sienten convencidos hacia la izquierda y a los que lo critican a usted por su postura? Empecemos por los que critican. Yo creo en un país donde pensar distinto no nos haga enemigos. Yo creo en un país donde podamos construir grandes consensos. Al final este país no va a poder ser gobernado ni desde la izquierda ni desde la derecha. Este país va a requerir grandes consensos de centro. Porque la economía no puede ser una economía estatizada como profesa la izquierda ortodoxa. La economía tiene que ir a un esquema de mucha más presencia privada, de mucho más capital privado.
Pero la política social no puede ser leonina, como muchas veces predica la derecha, y que la seguridad social o el sistema de salud sea solo para los que puedan costearlo. Hay que ir a un esquema de protección que se parece mucho más a la izquierda. Aquí tú tienes que avanzar en derechos civiles, pero también tienes que resguardar la propiedad. Entonces vas a tener que ir a un espacio de centro donde el espectro ideológico va a terminar borrándose en la práctica. Y cada quien desde sus énfasis tendrá que dar una discusión de cuál es el país de futuro, y por eso yo rescato el Plan País, que entre nosotros ha construido un gran consenso y permite que personas más liberales y personas más de centroizquierda como yo tengamos un punto en común. Pero voy con lo segundo, que es que a quienes hoy en día tienen una ideología de izquierda más dogmática, yo que le agradezco mucho a mi formación de casa y que le agradezco mucho a la formación política de la izquierda, derrotar los dogmas. La izquierda es dogmática por naturaleza, igual que la derecha tiene sus propios dogmas. Esas camisas de fuerza no son de la modernidad. En el siglo XXI no está bien que tu ejercicio de la economía sea el de una vaca, como el de Marx. Y tampoco está bien decir que el mercado verdaderamente es libre y hay una mano invisible que lo regula, porque ambos extremos y ambos dogmas son falsos. Tú requieres presencia del Estado y una economía privada potente, derechos individuales y protección colectiva. Pero sobre todo, yo creo que quienes se dan de radicales de los dos extremos, al final son la parte más pequeña de este país. Este país en el futuro, tú me preguntabas qué creo yo que le depara. Yo creo que nos depara progreso, yo creo que nos depara desarrollo, pero sobre todo algo que hemos perdido, capacidad de ponernos de acuerdo y de tener consenso. Pizarro, ya para finalizar, además de hacerse tatuajes, que tiene 41, ¿qué le gusta hacer? Mira, política, en verdad. A mí en estos días alguien me decía, me veía con cara de muy cansado, ¿no? Y me decía, pane, es que tú estás todo el día metido en este oficio y tú no haces más nada. Y yo le digo, no, es verdad, yo no hago más nada. Yo estoy desde hace un tiempo para acá dedicado 100% a este oficio. Y me dedico porque es que en verdad no solamente es que lo hago porque es mi oficio, es que me gusta. Me gusta leer, me gusta tocar batería. ¿Cuál fue el último libro que se leyó? Me acabo de leer un libro de populismo, un compendio de la Universidad de Cambridge sobre populismos, distintos populismos, desde el de Perón hasta el populismo europeo. ¿Es malo o bueno el populismo? Es malo, como lo veas, desde la ideología que tú quieras, se vista como se vista, es malo, porque promete lo que no puede cumplir y en nombre del pueblo destruye las cosas. Pero aparte de terminarme este libro, hay otra cosa que en este tiempo le ha agarrado el gusto, que antes no lo hacía, que es que he descubierto esto de los podcasts. Y ahora, yo soy adicta. No, yo soy un adicto ahora. Yo descubrí que cada vez que estoy ocioso puedo aprender algo nuevo. Sí. Entonces ando todas las semanas entre eso y un app que descubrí que no le voy a hacer cuña, pero hay un app que te sirve para estudiar cosas. Cada 3 semanas me he puesto la meta de aprender algo nuevo. ¿Y por qué? Porque es que la dinámica de supervivencia en la que uno está en la política, si tú no te cuestionas, si tú no lees y si tú no buscas estudiar, corres el riesgo de empezar a creer que tienes la razón y que lo sabes todo. Y eso es lo que le pasa a los que le dan besito al espejo. Y también creer en lo que te digan los demás. El que no lee corre el riesgo de que cree lo que le dicen los demás. Denuncia un atentado. Un mensaje final para la audiencia. Miren, fuerza, resiliencia. Estamos probablemente en una etapa de mucho dolor, de mucha dificultad. Yo entiendo el desespero y lo comparto. Pero estamos cerrando un capítulo para abrirle paso a una Venezuela distinta, una Venezuela del futuro, sin odio, sin intolerancia, pero sobre todo las cosas donde más nunca nos hagan enemigos. Este país va a cambiar, aunque parezca difícil, aunque nos los pongan cuesta arriba, nunca dude que va a volver a tener a su familia aquí y el país que usted sueña y se merece. Muchísimas gracias por estar en Equilibrio. Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, diputado ante la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes también.